abordó casi todos los aspectos de la vida mental y social. En diferentes momentos de su vida y aplicando diferentes métodos, analizó aspectos importantes como lo son la energía, el cuerpo, las relaciones sociales, las emociones, el intelecto y el ser. Empecemos con el concepto de energía. Primero es importante entender qué es la energía. Todos debemos conocer que la energía es aquella capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo cuando se le aplica una fuerza. Por ende, el trabajo no se puede realizar si no tiene una energía ni una fuerza. En aspectos de la mente, sería la capacidad de la mente para realizar una actividad psíquica al ser sometida a una fuerza. La fuerza psíquica es esa condición que se necesita previamente para que se den los procesos psíquicos y lleguen a tener cierto grado de acción. Ahora, si hay una energía física, también hay una energía psíquica. La energía psíquica es la posibilidad implícita en los procesos mismos de actualizar esa fuerza en sí. Ahora, la fuerza son las pulsiones, según Freud. Para Freud, una pulsión es ese indicador psíquico de una necesidad somática. Es decir, es un impulso más allá de lo instintivo y exige satisfacción y este se manifiesta de forma constante. Ahora que ya sabemos mejor qué es la energía física y la energía psíquica y mental, podemos decir que en el centro de las teorías de Freud se encuentra el concepto del flujo de energía. Este concepto de flujo de energía se relaciona con el inconsciente, el desarrollo psicológico, la personalidad y la neurosis. Sus teorías sobre las pulsiones se ocupan principalmente de la fuente de la energía mental. Como lo dice la cita mencionada anteriormente, sabemos que lo más importante de las teorías de Freud es la fuente de la energía mental. Lo que quiere decir que entonces sus teorías del desarrollo psicosexual, los mecanismos de defensa, se centran en la desviación de la energía y sus teorías acerca del yo, el ello y el superyo comprenden los conflictos en el uso de esa energía y sus efectos. Lo que quiere decir que esta energía, en el caso de las teorías del desarrollo psicosexual y los mecanismos de defensa, lo que pretende es que la energía se desvíe. Y en su teoría acerca del yo, el ello y el superyo, se comprenden los conflictos en el uso de esa energía y sus efectos. Freud elabora sus teorías en base a los supuestos físicos y biológicos. Freud decía que los impulsos básicos se originan en fuentes somáticas, lo que quiere decir que, por ejemplo, la energía libidinal se deriva de la energía física. Esto quiere decir que las respuestas a la tensión o a las pulsiones son tanto físicas como mentales. El hecho de explicar los procesos mentales a través de la parte física y biológica hizo que Freud por fin descubriera entonces una validez universal para explicar la conducta y los procesos mentales. También quiere decir que las principales fuentes de energía adoptan diversas formas de expresión sexual, como son la oral, la anal y la genital. Hasta cierto punto, la madurez se define como la capacidad de alcanzar una calidad expresiva de la sexualidad genital. Sin embargo, aun cuando Freud le ponía tanta importancia al cuerpo, la mayoría de sus textos, que eran principalmente consagrados a la terapia, lo pasan por alto casi totalmente. Tras la negación cultural del cuerpo que prevalecía en la época de Freud, influyó en su aparente falta de interés por los gestos, las posturas y las expresiones físicas que manifestaban sus pacientes. Hola, en esta parte del video voy a explicar las relaciones sociales y las emociones según Freud. Para empezar, quisiera aclarar que Freud creía que gran parte del comportamiento humano estaba ligado o gobernado por motivos y deseos de nuestro inconsciente. Es por eso que propuso una serie de etapas críticas por las cuales hemos de pasar en los primeros años de la infancia. Además de esto, Freud creía que si en estas etapas los conflictos no eran resueltos, podríamos tener problemas psíquicos en nuestras etapas más avanzadas, como lo es la adolescencia, la adultez y la vejez.
En una era donde se privilegió la razón y se le quitó valor a la emoción, Freud descubrió que no simplemente somos seres racionales, sino además de esto somos seres gobernados por fuerzas emocionales inconscientes que nos ayudan a liberar y a sentir placer. Es importante volver a las fuentes infantiles, ya que éstas nos ayudan a explicar por qué le tenemos asco a una comida o le tenemos miedo a un animal. Él explica que estos son traumas que se reflejan en las reacciones intensas de las emociones. Además de esto, Freud descubrió la clave para develar y entender las motivaciones que operan dentro del inconsciente gracias a estas. Bueno, yo les voy a hablar sobre el self, que se podría decir que es como la forma en la que se estructura la conciencia del individuo sobre sí mismo. Entonces, bueno, yo les hice como un esquema acá para que se pueda entender un poquito mejor. Entonces está el self y este se divide en estos tres, que son pues es parte de la teoría de la personalidad de Freud. En esto está el ello, que es aquel que es primitivo y es el que habla sobre, o sea, como impulsos biológicos, sexuales. Está el yo, que este es más racional y es como el que se representa la realidad. Entonces, este opera con el principio de la realidad y es como una adaptación de sí mismo como a las situaciones y a las restricciones del mundo real. Y está el super yo, que es el que es representante interno de las reglas sociales. Entonces está conformado por las reglas e ideales de la sociedad que el individuo ha internalizado. Eso es importante, que el individuo haya internalizado. Ahora que ya les hablé un poco acerca del self y las divisiones de este, voy a tratar lo que es el intelecto, pero para primero entenderlo hay que saber qué es el conflicto intrapsíquico. Entonces también hice un mapita. Entonces el conflicto intrapsíquico es como esa división que se crea acerca de, por ejemplo, el ello lo único que quiere es como esa satisfacción inmediata de estos impulsos biológicos, mientras que el super yo es el que siente culpabilidad y es el que pues es como correcto y concreto con las reglas que se tienen. Entonces se siente culpable por esa satisfacción placentera. Entonces lo que hace el yo es como, a partir de esta contradicción, pues lo que hace es como tiene ese papel de mediador entre el ello y el super yo para pasarlo y como traducirlo al mundo real y aplicarlo. Entonces, para hacer esto, él emplea unos mecanismos de defensa. Entonces, uno de estos mecanismos de defensa sería la intelectualización. Entonces, la intelectualización es como se previene el reconocimiento de un impulso a través de una explicación desmesurada y excesiva y distorsionada de por qué se reprime. Entonces, es como convencerse a sí mismo de lo que no se tiene, no se quiere. Entonces, podría explicarse como, yo como mucho o estoy comiendo mucho porque me da mucha hambre en invierno, porque es necesario para tener vitaminas y nutrientes. O sea, como darle como crearse explicaciones lógicas para esa ejecución o no ejecución de cierto impulso. Es como justificarse de manera desmesurada lo que se está haciendo o no se está haciendo. Bueno, estos mecanismos de defensa adoptan una expresión directa a este impulso que es inaceptable para el super yo y puede ser peligroso para el mundo real. Entonces, lo que hacen es crear como una represión a aquellos impulsos. Pero esta represión pues consume mucha energía
Y si este consumo de energía es muy alto, lo que va a ser muy difícil como esta represión y va a terminar expresándose aquel impulso. Entonces, estos mecanismos lo que hacen es como disfrazar y como disminuir esa utilización de energía, ese consumo de energía, como disfrazándolo o modificándolo para que este consumo sea bajo. Entonces ahí es donde aparece la intelectualización o el intelecto.